para mí los cuatro ejes son, primero, la idea de una constitución feminista, una constitución ecológica, una constitución de derechos sociales garantizados y una constitución profundamente democrática. Estamos en un nuevo episodio de la sección Conversatorio Constituyente del Puclítico. Soy Sebastián Cornejo, integrante del medio y del equipo de prensa. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Constanza Schenhaut, candidata constituyente por el Distrito 11. Ella es abogada de la Universidad de Chile y también ex secretaria general del Movimiento Autonomista. Actualmente se desempeña en el área de Derechos Humanos y Justicia de Género en Corporación Humanas. También ha liderado iniciativas feministas como Mujer al Poder, y competirá por las comunas ya bien dichas, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Primero, Constanza, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola Sebastián, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos sin más preámbulo en la entrevista. La primera pregunta es, ¿cuándo y cómo tomaste la decisión de ser candidata a la Convención Constituyente? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo? Claro. ¿Cuándo y cómo? Mira, la verdad es que empecé a darle una vuelta a la posibilidad desde hace un año más o menos, cuando logramos la paridad en el proceso constituyente, que fue parte de un proceso del que muchas mujeres, sobre todo del Frente Amplio, con quienes yo me coordiné, dimos la pelea ahí en el Congreso, generando propuestas, generando alternativas, metiendo presión también, eh, y sentí que efectivamente había una posibilidad muy interesante de poder llevar a cabo un proceso de transformación a través de una de las herramientas fundamentales que tiene una sociedad, que es la Constitución. Y además, durante el último año y medio, o sea, desde que se firmó el acuerdo por una nueva Constitución, que mi trabajo en Corporación Humana se concentró principalmente en elaborar contenido constituyente desde una perspectiva feminista. Y de ahí también entonces fui elaborando contenido en esa dirección, y me pareció que podía ser una buena alternativa poder dar un paso al frente y ver la posibilidad de contribuir desde la representación, en este caso, al proceso constituyente. Claro, y siguiendo con el mismo hilo, ¿cuáles son las principales propuestas, lineamientos que tú presentas para esta nueva Constitución? Mira, para mí son 4 los ejes fundamentales para la nueva Constitución, que nos permite hacernos cargo de la deuda histórica que tiene Chile con las personas que habitan este territorio, y por otro lado que nos permita empezar a mirar hacia el futuro y adelantarnos, digamos, a la sociedad que nos está tocando vivir y que tiene desafíos distintos quizás a los que teníamos hace años atrás. Y en ese sentido, para mí los 4 ejes son, primero, la idea de una constitución feminista, una constitución ecológica, una constitución de derechos sociales garantizados y una constitución profundamente democrática. Creo que esos 4 ejes, que no son, digamos, solo una dimensión particular dentro de la Constitución, sino que son enfoques que tienen que atravesar de principio a fin la nueva Constitución, son aspectos centrales que tienen que considerarse para el debate. Bueno, sí, claro, justamente tomando en cuenta que hay mucha y múltiples ramas del feminismo, para ti, Connie, ¿cómo debería ser esta constitución feminista? Mire, yo creo que una constitución feminista tiene 3 grandes pilares. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de rescatar la lógica de los cuidados y de la interdependencia social para efectos de organizar nuestra sociedad de aquí hacia adelante. Esto tiene mucho que ver con la idea de poner los cuidados en el centro, y para mí, en ese sentido, es necesario avanzar hacia un Estado cuidador, un Estado que cuida de las personas, que cuida de las comunidades y que también cuida del medio ambiente, una visión holística de preservar y de proyectar nuestra sociedad. Un segundo eje tiene que ver con el carácter de nuestra democracia, y para eso, para mí es clave establecer una democracia paritaria, inclusiva y deliberativa. Paritaria en términos formales, digamos, de representación equitativa entre hombres y mujeres, pero también una paridad sustantiva que establezca un mandato claro a todos los poderes del Estado a desempeñar sus roles con la transversalización del enfoque de género, es decir, tanto al momento de dictar políticas públicas, de dictar leyes, de dictar sentencias judiciales, tiene que haber enfoque de género.
inclusiva, porque, por cierto, no todo es binario en la vida, y por tanto también tenemos que ser capaces de incluir a todos los sectores sociales que han sido minorizados, que han sido invisibilizados y excluidos permanentemente del ejercicio de la política. Y por eso es que, por ejemplo, pueblos originarios, personas migrantes, comunidad LGTBIQ+, personas con discapacidad, tienen que encontrar un espacio dentro de nuestra democracia, para lo cual probablemente las medidas de acción afirmativa van a ser una de las herramientas posibles. Y deliberativa también porque el feminismo tiene una perspectiva de distribución de poder, y por tanto no basta solo una dinámica, una lógica de representación en nuestra democracia, sino que tenemos que acercar el poder a las distintas comunidades para que pueda ser un ejercicio soberano de nuestro cotidiano. Y el tercer pilar de una constitución feminista para mí tiene que ver con el resguardo y la protección del derecho de las personas a tener soberanía sobre sus proyectos de vida. Y creo que aquí es donde entra, por ejemplo, la idea de reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, garantizar una vida libre de violencia machista, reconocer los distintos tipos de familia y de formas de asociación humana que existen, reconocer y proteger el derecho a la identidad de género, la orientación sexual, y por cierto todas las formas de relaciones sexoafectivas. Creo que estos tres pilares nos permiten dar un enfoque feminista a la nueva constitución, que puede ser bien interesante para poder pegarnos un salto histórico y no tener que volver a esperar 10 años para seguir avanzando en nuestras demandas. Claro, rescatando tu último punto sobre garantizar y reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las personas, obviamente respetando el marco estándar de los derechos humanos, ¿consideras tú que el aborto libre debe ser considerado o consagrado en la nueva Constitución? Honestamente, yo tengo la impresión de que no es necesario que el aborto libre esté contemplado en la Constitución. La Constitución establece los mandatos, pero la Constitución sí debe establecer, ya sea para efectos de la garantía de derechos de las mujeres, o por ejemplo como una bajada respecto del derecho a la salud, o como una de las libertades que se establezca en la Constitución, los derechos sexuales y reproductivos, que como tú bien dices, están en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, y que tiene tanto la educación y el acceso a la información, como el acceso gratuito a las medidas, a las medidas y a los mecanismos anticonceptivos, y también la posibilidad del aborto libre. Cómo esto se establece probablemente sea un mandato al legislativo más bien, pero creo que es clave que lo tengamos presente en el debate constitucional, porque no podría o no debería aprobarse ningún tipo de norma constitucional que bloquee o obstaculice la posibilidad de avanzar en la regulación legal de estos derechos. También tocando el punto y regresando un poco más atrás sobre este denominado Estado cuidador. La diferencia que también presentan otros colores políticos también del Frente Amplio, que hablan de un Estado solidario. ¿Cuál es la diferencia entre este Estado cuidador y solidario? ¿Si es más bien nominal o también hay más o menos diferencias estructurales? No, no son diferencias estructurales. De hecho, si uno va a las constituciones, a otras constituciones, el carácter del Estado, digamos los adjetivos o las orientaciones que uno le va a poner al quehacer del Estado pueden ser varias. A mí me gusta poner el énfasis en la idea del cuidado porque creo que es una visión holística. Uno puede decir, y probablemente lo diga eventualmente, o que es un Estado social de derechos, de carácter solidario, que es una discusión bien importante a propósito de la superación de la subsidiariedad del Estado que hemos tenido resguardado en la Constitución actual. Y a mí me gustaría poder empujar esta idea del Estado cuidador también, porque creo que es una forma de rescatar no solo la importancia de los derechos, sino entender la distribución de las labores sociales de manera más equitativa. Y por cierto, entonces, cuando hablamos en particular de Estado cuidador, yo me imagino un mandato o el reconocimiento, por ejemplo, del derecho al cuidado, que no es parte de la tradición histórica de los Estados sociales de derechos, pero que es fundamental empezar a pensarlo hacia adelante, a través, por ejemplo, de un sistema nacional de cuidado. Me imagino que como mandato cuidador también, de manera más holística y que supera, digamos, o va más allá de la lógica solidaria o de derechos, también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Por tanto, creo que es una visión bien, bien bonita y bien como para el siglo XXI,
de establecer qué tipo de Estado queremos, pero va en la misma línea o es complementario con esta idea de la solidaridad y del Estado social de derecho. Bueno, prácticamente, muchas gracias por tu tiempo, Constanza. Que estés súper bien, y con esto más o menos concluimos y cerramos este capítulo del conversatorio constituyente. Que estés muy bien, Constanza. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, que estén muy bien.